decreto de octubre de 1977 es el último que se promulgó en España. Poco después se publicó la Constitución y no sé si sabéis, si no sabéis yo os lo digo, la Constitución prohíbe la promulgación de cualquier ley de amnistía. Es decir, la Constitución quiere o ha querido o ha intentado cerrar una etapa de la historia de este país, una etapa lógicamente que ha cerrado en falso por un hecho que hay que tener en cuenta, y es que en octubre de 1977, cuando se promulga aquel último decreto de amnistía, al mismo tiempo que se promulga el decreto, el gobierno detiene a la plana mayor del Partido Comunista de España reconstituido, el PCR, y los presos que son detenidos en una reunión, es decir, no son detenidos en ninguna acción armada, no son detenidos con armas, nadie les acusa de ninguna acción de tipo armado, de tipo violento, estaban en una reunión de una organización política. Estos presos, después de pasar por la comisaría, cuando son trasladados en el furgón de la policía a la cárcel de Carabanchel, la policía va con la radio puesta y escuchan que se había promulgado un nuevo decreto de amnistía y que a partir de entonces ya no había ningún preso político. Es decir, justo cuando ellos entran en prisión, ¿no? Ninguna de las dos cosas era verdad. Es decir, en aquel momento no es que hubieran salido todos los presos políticos y que estos eran los primeros que entraban, porque habían quedado también presos políticos dentro de la prisión. Bueno, pues a partir de entonces, y no solamente de la Constitución, lógicamente, que como digo prohíbe la promulgación de nuevas amnistías, sino de otra serie de medidas, como son, por ejemplo, los pactos de la Moncloa, famosos pactos de la Moncloa, que firman todas las organizaciones más conocidas, digamos, todo lo que se llaman los partidos institucionales, los grupos reformistas, los grupos que se pliegan a la reforma del Estado, firman un llamado, los llamados pactos de la Moncloa, que si tenéis la paciencia de leerlo, cosa que no os recomiendo, no solamente son una serie de recortes y de eliminaciones de derechos fundamentales de los trabajadores que había conseguido también mucho sacrificio y mucho esfuerzo y muchas muertes de obreros lograr, sino que además al final de los pactos de la Moncloa, los partidos parlamentarios, todos esos grupos, es decir, ya no se puede imputar esto solamente al gobierno de UCD, no solamente se les puede imputar, digamos, a los fascistas o a los fascistas que pretendían reformarse, sino a todos los grupos parlamentarios, incluidos el Partido Socialista, el Partido Comunista, etc., firman un acuerdo antiterrorista. Los pactos de la Moncloa suponen, repito, no solamente una restricción de derechos, una anulación de los derechos de los trabajadores, sino la aprobación de la primera hornada, de la primera oleada de nuevas medidas represivas que no solamente van dirigidas contra las organizaciones que practican la lucha armada, sino contra todo tipo de organizaciones populares. Lógicamente, se van reformando otro tipo de instituciones, como es el Tribunal de Orden Público, que aparece en enero de 1977, y que yo lo he contado muchas veces porque es bastante ilustrativo de lo que fue la transición en este país. Yo recuerdo que cuando yo terminé la carrera de Derecho y me dijeron que tenía que defender a personas que estaban acusadas de pertenecer o de luchar políticamente y también militarmente, lógicamente, que tenía que asumir una serie de defensas en Audiencia Nacional, y la primera vez que viajé desde mi pueblo hasta Madrid, llego a la sede judicial de Madrid, que es donde hoy está el Tribunal Supremo, y pregunto que dónde está la Audiencia Nacional. Y me dice, bueno, tiene usted que subir al tercer piso y luego cuando sale del ascensor gira a la derecha y allí, donde hace esquina, ahí está la Audiencia Nacional. Entonces cojo el ascensor, subo al tercer piso, voy a hablar aquí de la derecha, empiezo a ver dónde está la Audiencia Nacional, pero ayer no había ningún rótulo que pusiera Audiencia Nacional. Entonces vuelvo a bajar abajo y le vuelvo a preguntar al conserje, oiga usted, que me he subido allí, yo no veo, allí no pone ningún letrero Audiencia Nacional. ¿Cómo que no? Yo he visto allí Tribunal de Orden Público, Juzgado de Orden Público, pues eso es la Audiencia Nacional. Eso es la Audiencia Nacional.
no habían cambiado ni siquiera los letreros. Esto puede parecer ridículo, ¿no? Pero es una cosa bastante importante, porque cuando yo entro allí y me dan los papeles, allí no ponía Audiencia Nacional, allí ponía Tribunal de Orden Público. El juez que estaba allí no era un juez nuevo, no era un juez distinto del que había antes, era el mismo juez de orden público. Los fiscales no eran unos fiscales distintos, eran los mismos fiscales de orden público. Voy a intentar ser breve, te voy a comentar un caso personal o podría decir compartir con mi hermano, ¿vale? Yo, digamos, desde hace año y medio, 2 años, yo le insistía a mi hermano que se vinculara en la política, que se vinculara. No, que se vinculara, ¿vale? Yo estaba metido en temas de memoria histórica solamente, ¿vale? Ahí se terminaba. Pero yo a él le digo, vincúlate, tal. Y de repente me cuenta una historia de que existen unos presos políticos. Para mí los únicos presos políticos que existían eran, digamos, la izquierda berchana, ¿no? ¿Vale? Pero me cuenta otra historia, que existe una organización que se llamaba PGR, otra organización que se llamaba Los Grapos. No sé, me pongo a ver, tal, y empiezo a ver. A través de la transmisión de memoria que yo tengo, tal, de alguna manera hilo, y entiendo que es una lucha que continuó, ¿vale? Yo de alguna manera, como veía esto, de alguna manera lo llamaba democracia, ¿vale? Lo llamaba, pero lo hacía así siempre. A la idea de tejer ese hilo, ¿no? A día de hoy, entender esa lucha, que principalmente el PCR y los Grapos han llevado, entendí que no, vivimos en un estado fascista en mí, incluso aún peor, porque el enemigo está escondido, no lo vemos, ¿vale? Este verano fue la jornada transmitida, ¿no? Como de Guadalajara. Bueno, sí, fue este verano una jornada transmitida en Guadalajara y nos animemos a acercarnos, ¿no? Nos acerquemos y de verdad la charla que ofreció ahí Juanma fue para mí increíble. Yo me vine para mi casa, ¿qué mierda he hecho yo en esta vida, no? Realmente, todo lo que me han contado es mentira, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Pero yo me vine con un compromiso. Por ejemplo, mi hermano iba con un compromiso ya, pero yo me vine también con ese compromiso, ¿no? Yo entendí esa realidad. ¿Qué es lo que hice? Yo lo contaba, en mi pueblo, un pueblecito pequeño, de 1000 habitantes, no se sabía el caso de presos políticos. En mi pueblo hoy se sabe el caso de... ¿Serán solidarios? No, pero lo saben. A mí, por ejemplo, en un debate no podrán decirme, es que yo no lo sé. Sí que lo sabes, me escuchas. Sí que lo sabes. ¿Por qué? Porque intento hacer de altavoz desde mi punto de vista, desde mi manera, y hablo de la situación de este Estado, ¿no? Y es simplemente el compromiso a nivel personal, que en este caso, por ejemplo, tengo yo. Voy a hablar de mi caso. Simplemente me considero que soy un granito más de arena en ese montón que está luchando, ¿vale? Por esta gente que de verdad ha luchado, que de verdad. Yo no he luchado, yo simplemente estoy haciendo como altavoz. Mi lucha empieza ahora, ¿no? Entonces es un compromiso mío, ¿vale? El transmitir, el que la gente que no conoce, conozca. Que yo, por ejemplo, siempre digo, métete en el ordenador, jornada transmitida, presos políticos, y escucha esa charla. Por ejemplo, si nadie la ha escuchado, cuando llega a su casa, YouTube, jornada transmitida, presos políticos, y escuchar la charla que él mismo ofrece, escucharla. A mí me cambió mucho el pensamiento. Y de alguna manera dije, asumo el compromiso, lo quiero asumir. Hoy en día, por ejemplo, mi madre en política no entiende mucho, mi padre un poquito más, ¿vale? Aunque no simpatizó con él a día de hoy. Pero a mi madre yo muchas veces le digo que por estas causas quizás algún día sus hijos vayan presos. Porque estamos viendo como hay raperos, como hay gente que por simplemente cantar y ser solidarios están siendo reprimidos por la misma Audiencia Nacional y están a espera de juicio, ¿vale? Pues a mi madre yo se lo cuento. ¿Por qué? Porque me da pena que ella vea a sus hijos, por ejemplo, un día dentro, ¿no? Pero yo siempre, por ejemplo, le meto el caso de Alsón, ¿no? De la madre. Ella se convirtió en una madre coraje, ¿no? Pues yo a ella le digo, sé como esa madre, si algún día tus hijos son encarcelados, conviértete en esa madre coraje, ¿no? No, cuando salgas a la calle, si eso pasara, levanta la cabeza, ¿me explico? Y, por ejemplo, cuando yo voy a tomar café todos los días, ¿no? De alguna manera, cuando entramos, ya siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Muerte a la burguesía. Yo me conformo con eso, aunque lo digan de broma, pero yo me alegra escuchar eso cuando entro. ¿Por qué? Porque saben que de alguna manera estamos comprometidos con una lucha. Entonces todas las personas que, por ejemplo, vemos aquí debemos de asumir ese compromiso. De base, lógicamente, desde base, cada uno en su terreno, en su ámbito. Pero no hay que quedarse callado. No hay que tener miedo a perder el trabajo. Yo, por ejemplo, a día de hoy, mi jefe, ¿vale? También lo desconocía todo. Pero yo después de pelearme muchas veces con él, hacer mis labores, como yo entiendo, sindicales dentro de la empresa,
Yo ponía mi puesto de trabajo continuamente en peligro de, si eso, échame, mañana me traes los papeles que te los firmo, no te preocupes, yo te los firmo. Pero mi idea tú no me la pagas, ni tú ni nada. Y entonces es asumir ese compromiso de perder el miedo principalmente, porque hoy en día lo que más existe es el miedo. Entonces tenemos primero que romper el tablero del miedo. Cada cual a su forma. Dejaste de ignorar y tejiste un lazo de comunicación entre tú y tu hermano. No, entre yo y mi hermano no, entre la propia historia. Fue mi hermano el que me dio, Pero hasta el día de hablaste con tu hoy, hermano. fue el que me dio el último caldotazo a mí. Yo le pedía en consecuencia Es que al final. tenemos que hablar entre nosotros, No, pero eso, de eso se exactamente, trata. pero en ese aspecto, ¿no? Eso Yo a él le pedía consecuencias y al final fue él que me la pidió a mí. Y yo simplemente asumí esa consecuencia, ¿no? Yo vi que era una realidad que me mostró y yo desconocía, me informé. Se hicieron estas jornadas en Guadalajara y fui allí. Y me seguí informando. Me vine a mi casa, seguí informando. Entonces, por ejemplo, como yo digo, yo tengo trabajo, ¿vale? Y de alguna manera me quito horas de sueño. Es decir, me quito horas de dormir para poder tener mi espacio y mi labor de información y también salir a la calle, reivindicar unos derechos, una lucha. Cuando digo las obras, por ejemplo, ahí principalmente son los que estaban con los tabiques, ellos ahora mismo saben que existen presos políticos, son solidarios con esos presos políticos y yo ya no sé si lo volveré a ver, pero ellos me regalaron un día un libro donde me pusieron en el libro de los tabiqueros y aquí están nuestras direcciones por si un día te hacen falta. Me dijeron dónde vivía, me lo marcaron. Pero simplemente es eso, yo me fui contento con esa gente porque sé que de alguna manera entendieron algo que no sabían tampoco, ¿no? Y es eso, cada cual asumir una responsabilidad y convertirnos en pequeños altavoces y contar a la gente conocida, incluso a gente que no conozca. Yo muchas veces cuando estoy en un bar y paralelamente hay una conversación que el tema de la crisis, porque todos los políticos, porque me gusta meterme por medio, ¿vale? Perdona, ¿te puedo matizar esto? Pum, 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 y esos chicos como que se van cuchicheando, ¿no? Y esto que no ha dicho parece que tiene razón. Pues es eso, el perder el miedo a transmitir y a decir la verdad como son. Porque siempre decimos, es que esta democracia, no, esto es un estado fascista, lo es, ¿vale? Porque ya lo ha expuesto. Entonces es utilizar las palabras como se deben de utilizar, ¿vale? Son un estado fascista que sigue asesinando, porque sigue asesinando, porque cada muerte, dentro de los casos de un desahucio cuando se suicida, no, se están asesinando realmente. Entonces es empezar a emplear el vocabulario como tiene que ser. Nada más, no te puedo decir nada más, simplemente asumir. Y simplemente ese granito de arena, a ver, ponte encima del montón, coincidimos, que que terminamos diciendo lo mismo. Hay que hablar con la gente, con el vecino, con el amigo, de eso. Siempre recordamos quién fue la primera persona que nos despabiló. Entonces hay que hablar, que alguna vez somos nosotros también las primeras personas que ponemos los ojos a él, y por lo menos empieza a crear interrogantes. Y a partir de ahí vamos a entender todo, vamos a entender los presos, los desahucios, la mierda de este estado que tenemos y todo lo demás. Pero siempre hay alguien porque hay gente que está esperando que esta es una crisis, ya va a pasar. A mí me ha llegado a decir cuando yo decía, uy, esto no se acaba en Argentina, ay no, pero acá en España eso no va a pasar, acá en 2 años, esto te hablo de 4 o 5 años atrás, esto en 2 años está listo, hay gente que está esperando que eso pase. Entonces hablar entre la gente de todos los días. simplemente un pequeño inciso y rápido. Yo, por ejemplo, al principio entendía como ese cántico de libertad presos políticos, ¿no? Hoy en día yo creo que ya, desde hace ya un tiempo, ¿no? Ya no digo eso, simplemente lo que digo es amnistía total a todos los presos políticos. Me da igual lo que hicieran. Ojalá hubiesen hecho más todavía. Ojalá hubiesen hecho más todavía. Entonces simplemente amnistía total por todos los presos políticos. Y no tengamos miedo, es que me van a encerrar a la cárcel, ustedes lo cogen y enciérrame. Y enciérranos a todos. Enciérranos a todos. Porque llegará un momento que no podrán con nosotros. No están pudiendo. El sistema, de alguna manera, cada vez oprime más porque de alguna manera le está costando. Por eso ya están empezando a soltar a sus perros a la calle. Pero no tengo que tener miedo, ni a los que nos sueltan, ni a los perros que salen a la calle. Porque si tenemos miedo estamos demostrando que eso, que siguen ellos venciendo, que nos siguen venciendo. Y yo me niego a reconocer que nos vencieron, porque ni nos vencieron ni nos vencerán.